Vamos a tener que recomenzar. No sé si está grabando. Ya, vamos de vuelta entonces, comencemos de nuevo con todo este estudio que había embalado, montando cosas y resulta que no pasó nada. Bien, la idea, autómatas finitos están limitados por tener memoria finita. Los estados, si queremos autómatas con capacidades mayores, debemos adicionarles memoria de alguna forma. Por ejemplo, a través de una pila, un stack. Se le llama autómata de pila o de stack. En inglés le llaman push down automata, PDA. Definición: PDA tiene las siguientes piezas: conjunto de estados tradicional, alfabeto de entrada, obvio. Tenemos una pila, la pila en el fondo la vamos a manejar, la vamos a modelar como una palabra y por lo tanto para esa palabra necesitamos un alfabeto. Que podría ser el mismo alfabeto de entrada, pero ¿por qué no usar uno distinto? Podríamos poner otra clase de información a guardar que es simplemente lo que viene en la entrada. Tengo una función de transición que toma un estado, un símbolo, el símbolo del tope del stack de la pila, un símbolo en la entrada o decide no leer nada de la entrada, y entrega un nuevo estado y una palabra con la cual reemplazar lo que leyó de la pila. Los subconjuntos de esto de acá obviamente tienen que ser finitos porque estamos interesados en representaciones finitas de lenguaje. Como siempre, un estado inicial, una pila inicial ahora, tenemos que comenzar la pila con algo, y un conjunto de estados finales. La idea es que el autómata en una movida, donde delta Q, X mayúscula, X minúscula, significa que el autómata está en el estado Q, en el tope de la pila tiene X, y de la entrada va a leer X, donde X puede ser un símbolo o epsilon. En esa movida, que puede tener varias opciones, recuerden que dijimos que era un subconjunto, un conjunto el delta. En una movida posible, P alfa perteneciente a esto, significa que vamos al estado P, y el tope del stack lo reemplazamos por alfa. Si es que reemplazamos X por mayúscula por epsilon, obviamente lo estamos eliminando. Y si reemplazamos X mayúscula por X alguna cosa, en el fondo estamos agregando cosas a la pila, ¿sí? La idea entonces es que el PDA inicia su trabajo en el estado Q sub 0 con Z0 en la pila. Y como esto es tradicional en nuestros modelos no deterministas, si es que hay alguna secuencia de movidas que llevan
a que el autómata finalmente termina en un estado final, al final de la palabra. En ese caso decimos que el autómata acepta. Como siempre, como en el caso de los NSA, mientras no hayamos terminado de leer la palabra, que el estado sea inicial, final o cualquier otra clase de estado, da exactamente lo mismo. Simplemente miramos los estados finales solamente en el caso de que el autómata termine de procesar la palabra. Nuestro modelo de partida es no determinista. Partimos de acá, o sea, no partimos con un modelo determinista, lo extendimos. Vamos a utilizar la misma notación gráfica que teníamos para NGA en el fondo, solo que tenemos que agregar a las movidas información adicional, el tope de la pila, para el cual esa transición es válida, y por qué lo vamos a reemplazar. O sea, vamos a anotar esta cosa de esta manera. Para ir del estado Q al estado P, si podemos hacerlo vía leer X de la entrada, donde, como hemos dicho, X podría ser un símbolo o nada. X mayúscula es un símbolo de gamma, y al hacer esta movida estamos reemplazando este X por alfa. Y con eso vamos al estado P. Para demostrar que esta cosa realmente sirve de algo, que no nos estamos complicando simplemente la existencia por puro gusto, aquí un PDA que acepta nuestros niños símbolos, los lenguajes que no son regulares, a la n que a la n para n mayor o igual a 0. Si les molesta el mayor o igual a 0 y son Chomsky mente correctos, bueno, eliminen esto de aquí abajo y estamos aceptando n mayor o igual a 1. Partimos en el estado 0 con Z0 en la pila. En el fondo, esa es una cosa que aquí, cuando hacemos estos monos en general, para no tener que complicarnos la existencia, vamos a suponer de que la pila inicial es siempre Z0, lo vamos a decir aparte en algún lado. El estado 0, en el estado inicial, leyendo una A de la entrada, podemos ir, si hay Z0 en la pila, que obviamente lo que hay, no puede haber otra cosa, dejamos en la pila Z0A, o sea, estoy agregando A mayúscula a la pila. La otra alternativa de movida que tengo el estado 0 es consumir nada, siempre que haya de la entrada, siempre que esté Z0 en la pila, dejando Z0 en la pila, o sea, no he cambiado la pila, y vamos directamente al estado 3, con lo cual consumimos nada y aceptamos. Tenemos el caso n igual 0 de allá arriba. Bueno, en este caso de acá, en el fondo, lo que hicimos fue agregar una A mayúscula a la pila por la A que leímos. En el estado 1, lo que hacemos es por cada A que llegue, siempre que haya A mayúscula en la pila, en realidad no podemos encontrar otra cosa, pero bueno, reemplazamos esa A mayúscula por dos A mayúsculas. O sea, básicamente estoy agregando una A mayúscula adicional. Y básicamente nos quedamos dando vueltas ahí, agregando A mayúsculas por cada A minúscula leída en la entrada, hasta que se acaben las A. Si en el momento en que encontramos una B en la entrada, siempre que haya A mayúscula en la pila, en realidad no puede haber otra cosa, pero bueno, siempre que leyendo lo reemplazamos por epsilon, o sea, básicamente estoy borrando una A mayúscula de la pila para ir al estado 2. En el estado 2 lo que hacemos es, por cada B que llega, siempre que haya una A mayúscula en la pila,
borramos una A mayúscula de la pila, o sea, básicamente estamos acortando la pila en 1. Si es que, recuerden que inicialmente habíamos dejado Z0 por debajo de la pila, empezamos a agregar AES simplemente. Si el número de AES que agregamos, A mayúsculas que agregamos, es igual al número de AES que quitamos. Por cada B estoy quitando una A. Después de hacer este ejercicio vamos a terminar con que en la pila nuevamente tengo Z0 en el tope. Si ese es el caso y estoy al final de la palabra, bueno, en realidad no, déjenme decir esto en forma más precisa. Si es que estamos en esa situación, o sea, el número de A's y el número de B's resulta ser igual hasta un cierto punto de la palabra, tengo la posibilidad ahora, porque hay Z0 en el tope de la pila, de con epsilon, si es que siempre que hay Z0 en el tope de la pila, reemplazar el Z0 por Z0, o sea, dejarlo igual, ir al estado final 3. Si es que esto ocurre cuando la palabra, justo cuando la palabra se acaba, o sea, después de la última B, ahí aceptamos. Y eso significa que aceptamos exactamente si es que venía un cierto número n de A's, por cada A agregamos una A a la pila, y el mismo número de B's, por cada B descontamos una A de la pila. O sea, este PDA realmente sí acepta exactamente lo que nosotros estamos proponiendo. Y esto demuestra que no nos estamos complicando la existencia para las puras, o sea, realmente estamos logrando algo nuevo. Bueno, aquí una explicación del texto para que lo tengan ustedes también, si no cuentan con mi frondosa cháchara. Y vamos a otra manera alternativa de aceptar las cosas. Es bastante natural pensar en que vamos acumulando información en la pila y la vamos consumiendo de ahí, y de alguna manera el decir, oye, se me acabó lo que tenía que trabajar, lo que tenía pendiente, así que acepto. O sea, básicamente decir que aceptar siempre que al final de la palabra terminemos con la pila vacía. Y en ese caso, si es que lo que a mí me interesa, es lo que yo me estoy fijando, es que si el autómata acepta, o sea, si es que que lo que me estoy fijando es en la pila del autómata, en realidad no tiene sentido estar mirando a la vez el estado. En ese caso simplemente nos da lo mismo en qué estado termina. Esto es bastante natural en este ejemplo. Lo que estamos haciendo es acumular A's al leer A minúscula y descontamos A's al leer B's. Si los A y los B coinciden, la cuenta final sería 0, o sea, tendríamos la pila vacía. Eso lo haríamos en términos de un PDA como el que sigue. Desde el estado 0 podemos consumir nada y básicamente eliminar el Z0 a la pila y vamos al estado 3 y se acabó el negocio. O sea, no hay más movidas y estamos listos. O podemos desde el estado 0, leyendo A de la entrada, si que hay Z0 en la pila, reemplazar el Z0 por A mayúscula. Igual que antes, nos dedicamos a leer A's y los vamos acumulando. Y cuando llega la primera B, nos consumimos una A. Y por cada B adicional que llegue, vamos consumiendo A. Igual que en el caso anterior, si es que el número de A y de B coincide, en este caso, como el primer A
lo usamos para reemplazar el Z0 por A, teníamos exactamente la pila que vienen NAs en la entrada. Cuando estamos a punto de leer la primera B, tenemos exactamente NA mayúscula en la pila. Y entre la movida del estado 1 al estado 2 y las movidas en el estado 2, estamos descontando una A de la pila por cada vez que llega a la entrada. Si es que el número de A's y de B's es el mismo, vamos a terminar al final de la palabra con la pila vacía porque la suma cuadra, ¿sí? Y en ese caso vamos a decir que acepta eso. O sea, por la rama de arriba, en el fondo estamos aceptando la situación en que el n es mayor que 1, mayor o igual a 1, por la rama que va, por la rama que va hacia abajo, estamos aceptando en el caso de que no haya nada en la palabra, la sola palabra vacía. O sea, nuevamente en este caso estamos aceptando el lenguaje que habíamos indicado. Nótese que aquí tenemos un estado inicial, el estado 0, y no hay estado final, porque como dijimos, no nos vamos a fijar en los estados finales, es decir, no nos vamos a fijar en ellos para que designarlos de forma especial. Bueno, eso. Nuevamente una explicación en texto de lo que está pasando aquí, para el caso de que alguien solamente tenga el texto de la presentación y eh, no tenga la cháchara en video. Y bueno, tenemos nuevamente el lío de cómo representamos formalmente esta clase de cosas, cómo describimos qué es lo que está haciendo nuestro autómata. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en su oportunidad con los NFAs. Vamos a definir una descripción instantánea del estado del PDA. El único problema que tenemos es que no nos basta con decir, mire, esta cosa está en este punto de la lectura y está en este estado. Necesitamos además describir qué es lo que tiene el PDA en la pila. Por lo tanto, vamos a definir la descripción instantánea de M, que vamos a abreviar por ID, Instantaneous Description en inglés. Es una cosa que tiene dos partes. Alfa Q beta, donde estamos suponiendo obviamente que los estados y los símbolos de entrada no tienen nada en común, son disjuntos, y gamma, donde la idea es que, como tradicional, M está en el estado Q, que está indicado acá, ya leyó alfa, esto, está a punto de leer beta, y en este momento su pila contiene gamma. Está claro que alfa o beta o gamma podrían ser vacíos. Si alfa es vacío, quiere decir que estamos al principio de la palabra. Si beta es vacío, quiere decir que estamos al final de la palabra. Si gamma es vacío, quiere decir que la pila está vacía. La relación de transición del autómata en realidad no debería ser ninguna gran novedad a esta altura del partido. Entre descripciones instantáneas, que la vamos a anotar igual que antes con esa T de lado, sub M, y generalmente vamos a omitir el sub M porque se entiende de qué autómata estamos hablando. Tenemos dos posibilidades. Una es que esté leyendo algo. Ups, aquí estamos al revés.
Me he enredado con la impresión, parece. Ya. Si tenemos un símbolo X en el tope de la pila, estamos leyendo A, el símbolo A de la entrada, avanzamos en el fondo un paso, cambiamos el estado de Q a P y la pila cambió, que antes era la pila original era gamma X, el X lo cambiamos por sigma. La otra alternativa que tenemos es que leamos nada de la entrada, en cuyo caso en el fondo quedamos fijos, pero cambiamos de estado. Y igual que antes cambiamos el tope de la pila. En esos términos entonces el lenguaje aceptado por el PDA lo definimos mediante su relación de transición. El lenguaje aceptado por M, el lenguaje aceptado por M por estado final en el fondo, se anota igual que en el caso de los NFHs como LDM, son aquellas palabras tales que de esta descripción instantánea de acá, o sea, estamos al principio de la palabra en el estado Q sub 0, en la pila tenemos solamente Z sub 0, en 0 más pasos llegamos a la situación en que hemos leído toda la palabra, estamos al final, y la pila contiene cualquier cabeza de pescado gamma que ustedes tienen conveniente, o el autómata tiene conveniente más bien, y Q sub F, el estado en el que estamos, es un estado final. Esa es la primera idea de lo que significa aceptar que nosotros habíamos definido. La segunda es aceptar por pila vacía, que eso lo vamos a anotar por una N. Es el conjunto de palabras tales que, partiendo nuevamente de la misma situación inicial del autómata, llegamos finalmente a la situación en que estamos al final de la palabra y me da lo mismo en qué estado, y la pila ahora está vacía. Como ya habíamos visto cuando hicimos el monito de nuestro PDA que acepta a la N y a la M por pila vacía, en este caso simplemente como me da lo mismo qué tipo de estado termina, por convención, en ese caso, si es que lo que estamos haciendo es diseñar un PDA para que acepte por pila vacía, le damos el conjunto vacío como estado final. No nos interesa, así que para qué estarlo definiendo. No quiere decir que necesariamente tenga que ser vacío, cuidado. En general, el lenguaje aceptado por estado final y el lenguaje aceptado por pila vacía por un PDA son diferentes. Pueden ser iguales, pueden no serlo. ¿Sí? Bien, entonces, esto nos lleva directamente a la pregunta de qué relación habrá entre los lenguajes que los PDAs, que hay un PDA que los acepta por estado final y aquellos lenguajes que son aceptados por algún PDA por pila vacía. Vamos a demostrar que si me dan un PDA que acepta un lenguaje por estado final, esto claramente está, esta redacción está bastante infeliz. A ver, supongamos que tenemos un PDA y ese PDA, como decíamos, acepta dos lenguajes. Un lenguaje lo acepta por
estado final y otro lenguaje lo acepta por pila vacía. Si ustedes me dan un PDA y me dicen esta cosa acepta por estado final, yo les voy a mostrar cómo se construye un PDA que acepta ese mismo lenguaje por pila vacía. Al revés, si ustedes me dan un PDA y me dicen esta cosa acepta por pila vacía, yo les voy a demostrar cómo se puede construir un PDA que acepte ese mismo lenguaje por estado final. Con lo cual, cualquier cosa que sea aceptado por algún PDA por estado final, podemos construir un PDA que lo acepta por pila vacía y al revés. Y por lo tanto, esos dos conjuntos de lenguajes son en realidad exactamente el mismo. En castellano, eso significa que podemos elegir qué clase de PDA construimos, si uno que acepta por estado final o uno que acepta por pila vacía, según lo que resulte más cómodo para lo que estamos tratando de hacer. En realidad, un adelanto de esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de, cuando mostramos que dos PDAs que aceptan nuestros líneas símbolos de los lenguajes no regulares. Vamos primeramente de la construcción de un PDA que acepta por estado final a construir un PDA que acepta por pila vacía. La idea básica es añadir al PDA que acepta por estado final movidas que lo hagan vaciar la pila si es que está en un estado final. Esto sí presenta un problema. Podría ser que nuestro PDA original termine con la pila vacía, pero sin aceptar, en cuyo caso, si es que no tenemos cuidado, estaríamos terminando por aceptar cuando no debíamos. Para evitar eso, lo que vamos a hacer va a ser poner un símbolo, llamémoslo así, por debajo de la pila del PDA. Vamos a simular el PDA con un símbolo por debajo de su pila, en el fondo. Como el PDA del que estamos simulando no tiene la menor idea del símbolo que tiene por debajo de su pila, jamás va a poder borrarlo. Así que no va a poder terminar accidentalmente con la pila vacía y por lo tanto aceptando. Solamente movidas propias del PDA que está haciendo la simulación nos van a permitir remover ese nuevo símbolo y eso lo vamos a permitir hacer solamente desde algún estado final. Si entonces M un PDA y lo que vamos a demostrar es que podemos construir un PDA M', tal que el lenguaje que M' acepta es el mismo lenguaje que M acepta por estado final. La demostración, en el fondo, es lo mismo que habíamos dicho. Claro que hay que agregar un montón de palabrería. Vamos a tener un nuevo conjunto de estados, lo que vamos a llamar Q', que es Q unión Q0' y QF', donde Q0' y QF' son nuevos estados, o sea, son estados que no están en Q. Vamos a tener una nueva alfabeto de stack, que también le vamos a llamar gamma', que es simplemente gamma con un nuevo símbolo Z0'. Vamos a poner Z0' debajo de la pila de M, simulamos M, y luego, si es que estamos, y vamos a permitir, digamos, a través de movidas epsilon, desde los estados finales de M, el poder consumir la pila completa. Obviamente, como este cuento es no determinista, puede simplemente cuando está en medio del procesamiento ocurrírsele ir y limpiar la pila, pero con eso obviamente el cuento se traba y esa computación
no nos interesa. Nos interesa solamente aquellos casos en que llega al final de la entrada, está en un estado final y en ese momento se gatilla el limpiar la pila. La función de transición delta prima resulta agregando las siguientes cosas a la función de transición delta. Delta prima de Q prima epsilon Z0 prima, o sea, nuestro nuevo estado inicial, o sea, nuestra nueva pila inicial y nuestro nuevo estado inicial, lo único que hace es poner, ir al estado Q sub 0 del autómata que estamos simulando, y en la pila dejamos Z0 prima Z0, o sea, básicamente estamos dejando Z0 prima por debajo de la pila de M. Para todos los estados Q sub F, que son finales, y todo símbolo en gamma unión Z0 prima, agregamos la opción de ir al estado Q sub F prima, sin leer nada de la entrada, y el X y la pila consumirlo. El estado Q sub F prima, en el fondo le vamos a encargar vaciar la pila. O sea, básicamente le estamos diciendo, oiga, si está en un estado final, sea lo que tiene en la pila, le damos permiso de irse al estado Q sub F prima y consumir lo que tiene en la pila. Y además, para que el estado Q sub F prima pueda hacer su pega de hacer la limpieza de vaciar la pila, agregamos movidas que desde el estado Q sub F prima, sin leer nada de la entrada, simplemente eliminamos símbolos de la pila. El cuento se va a acabar, se va a acabar de terminar de comer la pila completa y está. ¿Sí? Está claro que esta cosa que acabamos de construir acá hace lo que habíamos prometido. Si es que M acepta por estado final, quiere decir que nuestra simulación va a terminar en una situación en la cual tiene Z0' en la pila y otras cabezas de pescado más probablemente, y está en un estado final Q sub F. Y por lo tanto podemos echar a andar toda la maquinaria de las últimas dos alternativas que están planteadas acá y consumir la pila completa y dejarla vacía. Pero solamente eso va a funcionar si es que el estado es final y solamente va a tener efecto en el sentido de que el asunto termina aceptando, si es que hacemos eso al final de la palabra. Y estamos. Profe, Ajá. ¿puede mostrar el teorema un poquito? Pasar una foto. El teorema. Esto, Sí, gracias. Era para sacar una foto. ya. Ya, yo voy a hacer un par de correcciones a esto y lo voy a subir no sé si había subido esto ya al aula, digamos, pero lo voy a subir con una versión corregida pronto, sí, después de la clase. Ya, y la vacía estado final. La idea básica, nuevamente, es básicamente de alguna forma detectar que la pila está vacía y en ese caso pasar a un estado final. El problema es que una vez que el PDA vacía su pila, se acabó su existencia, porque si es que la pila está vacía, no hay símbolo del tope de la pila que pueda considerarse para una transición y el autómata se trabó. ¿Sí? Para manejar esto, igual que antes, lo que vamos a hacer es agregar un símbolo inicial por debajo de la pila, inicial de M, y después simulamos el funcionamiento de M, y solamente con leyendo nada de la entrada y con el nuevo símbolo en el tope de la pila, vamos a un estado final. De esa manera estamos diciendo, oye, consumimos todo y es hora de aceptar.
Bueno, entonces, nuestro teorema es que sea M un PDA, podemos construir un PDA M', tal que el lenguaje que M' acepta por estado final es el lenguaje que M acepta por pila vacía. Nuevamente la misma idea, sea Q', tenemos un nuevo estado inicial, Q0', QF', un nuevo estado final. Gamma' es igual que antes el gamma, además del Z0', y definimos la función de transición delta' agregando las siguientes. Si es que estamos en el estado inicial nuevo, Q0', sin leer nada de la entrada, reemplazamos Z0' por Z0', Z0, o sea, nuevamente queda Z0 debajo de la pila de M, y nos vamos al estado Q sub 0, el estado inicial de M. Para los estados en Q agregamos lo siguiente: si es que estamos en el estado Q sin leer nada de la entrada y en el tope de la pila está Z0', o sea, M consumió su pila completa, le damos la posibilidad de ir al estado, ¿cómo se llama? Al estado Q sub F'. Y el PDA M', que ahora tiene como estados finales únicamente a Q sub F', hace lo prometido. ¿Sí? Y con eso estamos. O sea, nuestras dos maneras de reconocer lenguajes en realidad son equivalentes. Si me dan un PDA que acepta de una manera, yo puedo construir uno que acepta de la otra. Y sería. Por lo tanto, a la hora de diseñar un PDA para alguna cosa, yo puedo elegir, según lo que me resulte más conveniente, si voy a aceptar por estado final o por pila vacía. Generalmente uno decide, o sea, normalmente resulta más natural pensar en aceptar por pila vacía, en el sentido de que voy manipulando la pila, que de alguna manera representa lo que yo he ido acumulando sobre mi, mi entrada, digamos, conforme voy leyendo cosas, y si es que todo el cuento finalmente se termina resolviendo y se va, ya vacía la pila, acepto. Pero, como digo, en realidad es un asunto más de gusto que de necesariamente hacerlo de una u otra manera. La pregunta entonces es, a nosotros de fábrica más nos gustan las cosas deterministas, que está bien determinado qué es lo que hace la cosa, no esta cosa de que decide por brujería cuál es el camino que debe seguir y cosas raras de esa clase, que son siempre es medio incómodo. De partida es sumamente incómodo a la hora de querer traducir el autómata a un programa. Los programas deben seguir un camino fijado, no podemos estar aceptando de que tal vez haya un camino u otro, no tenemos la maquinaria de brujería para decidir cuál es el camino correcto. Un PDA va a ser determinista si es que en cada situación tiene lo más una única movida. O sea, podría tener ninguna movida, a lo cuento se trabó, o podría tener una, pero si tiene dos ya el tema es no determinista, ¿cierto? Por lo tanto, la cardinalidad de delta tiene que ser menor o igual a 1 siempre. Podría ser 0, no hay movidas, o 1, hay una movida. Pero eso no es suficiente. Puede que el PDA aún elija entre leer
un símbolo o no va a leer nada. Y eso tenemos que evitarlo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por la vía de básicamente decir, oiga, si es que tiene la posibilidad de moverse con epsilon, no debe tener la posibilidad desde ese mismo estado, desde ese mismo símbolo de la pila, hacer una movida con un símbolo de signo. O sea, eso nos lleva entonces a nuestra definición siguiente. Un PDA se dice determinista, cosa que vamos a abreviar DPDA, si es que se cumple con que hay a lo más una opción para cada caso, con, bueno, aquí faltó la típica cháchara de que Q es un estado y X y bla, bla, bla. Ahora, para todo QX, tal que delta Q epsilon X no es vacío, o sea, hay una opción de movida con epsilon, y todo símbolo de sigma tiene que no poder moverse, no tener movida con ese símbolo. De esa manera, si es que hay una movida con epsilon, no podemos confundirla con una movida con un símbolo. ¿Sí? Lamentablemente, resulta que hay lenguajes aceptados por PDA que no son aceptados por ningún de PDA. O sea, a diferencia de lo que ocurría en el caso de los autómatas finitos, en el caso de los PDA, los DPDA aceptan menos lenguaje. O sea, aquí realmente la idea del no determinismo, la brujería adivinatoria, nos da capacidades extra. Vamos a dar una demostración, en realidad más una explicación del por qué, más que realmente una demostración, que se puede completar a una demostración rigurosa, pero la demostración correcta, digamos así, es un enredo bastante grande que no aporta realmente a entender el porqué del cuento. La idea es diseñar un lenguaje que fuerce al PDA que lo acepta a hacer uso del no determinismo, obligándolo a adivinar. Consideremos el siguiente lindo lenguaje. Lenguaje de las palabras formadas por una palabra con cero o más, perdón, con una o más A's o B's, y seguida por esa misma palabra al revés. Eso es lo que se llama un palíndromo, una palabra que se lee igual de adelante atrás que atrás adelante. ¿Sí? Y en este caso estamos en realidad hablando de palíndromos de largo par, porque también hay palíndromos de largo impar. El PDA de aquí reconoce el lenguaje L por pila vacía. La idea en realidad es re simple. Lo que hace es, por cada A que lee, agrega una A mayúscula a la pila, por cada B que lee, agrega una B mayúscula a la pila, y en algún momento pasa del estado inicial 0, porque se le ocurrió simplemente, sin leer nada, al estado 1. Y en el estado 1 lo que hace es por cada A descuenta una A y por cada B descuenta una B. Si es que adivina correctamente que está parado en medio de la palabra, se va a encontrar con que va a empezar a descontar en reversa lo que leyó al principio y va a terminar con la pila vacía y por lo tanto va a aceptar. El punto es que no hay cómo saber, no hay cómo adivinar que estamos al medio con solamente mirando lo que acabamos de leer. Y aquí nuevamente una explicación de cómo funciona esta cuenta. Para ir del estado 0 al estado 1 está adivinando que están en medio de la palabra.
si un DPDA M reconoce L también por pila vacía, debe terminar con la pila vacía al leer la palabra AA, ¿cierto? Porque la palabra AA es una palabra del lenguaje. Pero como es determinista, si es que nosotros alimentamos esa cosa con AA, después de leer los dos primeros símbolos de esa palabra, va a estar con la pila vacía y una vez que está en esa situación, imposible que siga y no puede aceptar. ¿Sí? La demostración formal, que básicamente hace más o menos lo mismo que estamos nosotros haciendo acá, parte de demostrar que si él es aceptado por un DPDA, entonces el lenguaje L tiene la propiedad de prefijo. Si una palabra alfa pertenece al lenguaje, ningún prefijo propio de alfa puede pertenecer al lenguaje, precisamente por lo que habíamos visto arriba, en el caso de autómatas finitos por, ¿cómo se llama? Por pila, que aceptan por pila vacía. ¿Sí? Bueno, pero nuestro lenguaje que estamos acá es precisamente cualquier tontera que ustedes pongan, yo la puedo repetir, da vuelta y tengo una palabra dentro del lenguaje. O sea, definitivamente nuestro lenguaje no tiene la propiedad de prefijo y por lo tanto no puede ser aceptado por un DPD. Ya, en realidad hemos cubierto harto terreno con lo de hoy. Definimos formalmente nuestro modelo de autómata de pila, que es un modelo no determinista. Y vimos que lamentablemente los PDA deterministas reconocen solamente un subconjunto de los lenguajes reconocidos por PDA. Hay dos definiciones bastante naturales del lenguaje que el PDA acepta. Por estado final, el que le llamamos LDM, y por pila vacía, el que llamamos NDM. ¿Sí? Podemos elegir cualquiera de los dos porque demostramos que si un lenguaje es aceptado por estado final, también podemos construir a partir de allí un autómata que acepta por pila vacía y al revés. Por lo tanto, para efectos de una construcción práctica, podemos elegir cuál nos conviene más, cuál nos resulta más cómodo. Son equivalentes. Como último comentario, la restricción esta que resulta bastante incómoda desde el punto de vista teórico de que no todos los lenguajes de contexto libre no todos los lenguajes son aceptados por DPDA. En realidad, si ustedes lo piensan, y nosotros queremos utilizar esta cosa en la práctica, digamos, algún lenguaje que una persona lea y no tenga claro, tiene que estar adivinando cosas, digamos, cuando esté haciendo el procesamiento mental del cuento, definitivamente nos van a tener problemas. Y por lo tanto, en realidad los lenguajes que se usan en la práctica, donde se aplican esta clase de cosas, que probablemente algo de esto ya les habrán comentado quizás en lenguajes de programación, son precisamente lenguajes que son aceptados por DPDA. Entonces no es una restricción tan molesta, digamos, tan grave para aplicaciones prácticas. Bien, quedamos hasta acá por hoy día. No sé si hay alguna última consulta. Por suerte la caída de Zoom, bueno, no me di cuenta, tampoco no saco nada con decirle, por favor avíseme si se cae Zoom. Debería darme cuenta solo, soy medio tonto yo.
Quedamos hasta acá por hoy día. Y eso. Como me recordaron que este fin de semana es feriado irrenunciable, y se hizo una consulta en clase, perdón, en la ayudantía, digamos, en la plataforma de ayudantía. La inmensa mayoría votó a favor de postergar la prueba para la próxima semana, así que vamos a hacer eso. La prueba va a ser liberada el próximo viernes, no esta semana. Descansen este fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Pásenlo bien. Chao, chao. Chao, profe.